Listo, muy buenos días a todos. Los saludamos desde Sello de tu Esencia. Hoy el Señor tiene una palabra para todos nosotros. Específicamente a mí me ha ministrado muchísimo y espero que pueda ministrar su vida. Así que sea bienvenido a esta casa Sello de tu Esencia. Si hay algo que todos los seres humanos vamos a pasar, algunos dicen, ay, no voy a pasar por esa situación. Es que de alguna manera nosotros vamos a pasar por aflicciones y vamos a pasar por situaciones difíciles, situaciones complejas. El ser humano tiene una idealización de que su vida debe estar lejos de los pleitos, lejos del dolor, lejos de la muerte. Y el hombre cree en su imagen que tiene de vida, de su perfecta vida, en no pasar por una situación difícil, en no pasar por una aflicción. En su imaginación está la idea de que ninguna persona de sus familiares se va a morir. Tiene la idea de que va a trabajar y que en su trabajo todo va a ser color de rosas. Tiene la idea de que en su salud nunca se va a enfermar, nunca va a pasar nada malo, porque si soy cristiano no tiene por qué suceder absolutamente nada. Debe ser que yo cuando entre a hacer un negocio o entre a hacer un emprendimiento, como lo hablan los empresarios y demás, piensan que no van a encontrar ninguna serie de dificultades. Empezamos a creer que nuestra pareja, idealizamos, nuestra pareja debe ser perfecta, debe ser todo el tiempo un plan romántico, él siempre me debe recibir con una copa de champaña, con quesito y demás, con arreglar toda la casa, todo lindo. Y empezamos a tener como una serie de pensamientos de lo que es la perfección y del cómo debe ser nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos esa manera de pensar, nos estrellamos y empezamos a estar mal porque decimos, no, pues miren el matrimonio que me están diciendo, todo el día me le trae rosas, flores, le dice que me ama, que me quiere y demás, y empieza a ver su vida y empieza, uy, no, pero es que no se compara, está muy lejos de eso, porque idealizamos muchas cosas y creemos que esa idealización de eso perfecto es como Dios quiere. Ya ves, cuando uno va a las escrituras, uno empieza a encontrar que mucho de lo que se pinta fuera de la perfección o del estado de tranquilidad del ser humano se aleja mucho de lo que dice las escrituras, de lo que dice su libro. Y creemos que la aflicción es algo malo para nuestras vidas. Creemos que el dolor es algo malo para nuestras vidas y creemos que si viene la aflicción sobre nosotros es porque estoy haciendo algo malo. No, a mi vecino le pasó esa aflicción es porque realmente se le murió un familiar. No, algo pasó. Y creemos, estamos muy asociados a pensar que la aflicción y el dolor es algo malo. Pero quisiera en esta mañana precisamente poder estudiar a la luz de la palabra cómo Dios ve la aflicción, cómo Dios ve el dolor y por qué la aflicción y por qué el dolor. Y empezamos a encontrar en el Salmo 119, 71 algo que habla allí que es duro y es confrontante. Y dice, bueno es para mí ser afligido, dice el salmista, para que aprenda tus estatutos. Mire lo que está diciendo allí de entrada. Bueno es para mí ser afligido. Cuando encontramos eso, a nosotros nos parece duro porque dice, ¿cómo así, pastor? No, la aflicción no está bien, no está bien que yo sienta dolor. Eso no es bíblico. Y el salmista está diciendo, es bueno para mí ser afligido. No está diciendo o hablando desde la parte, o está hablándolo desde el pasado. No, para mí fue bueno ser afligido allá en el pasado está hablando de un tiempo presente, es bueno para mí ser afligido. Y cuando uno empieza a ver esto, tiene un choque. ¿Por qué? Porque en nuestra escala de valores o de principios, todo lo que tenga que ver con el dolor y la aflicción no está bien, no es correcto. Y Dios no ve el dolor y la aflicción como nosotros lo vemos. Cuando vemos la muerte, para Dios la muerte no es tan trágico como nosotros vemos la muerte.
Para nosotros la muerte, la palabra muerte es separación, o la palabra del Señor cuando habla muerte en la Biblia se refiere a separación, no al cese de las cosas. Cuando un familiar de nosotros se muere, una persona que nosotros amamos, un amigo, alguien que queremos, cuando vemos la muerte y no tenemos nuestra fe puesta en el Señor y esa esperanza, no reconocemos o no entendemos que no acaba todo allí, sino que aún esa vida sigue. Y no, aquel que no cree en Dios, aquel que es ateo, aquel que no cree en la vida venidera como tal, ve la muerte como algo trágico, como algo que hasta allí acabó esa vida. Pero Dios dice, cuando ve la muerte, Dios ve la muerte y aún dice que Él bendice aún la muerte de los santos de Dios que han muerto. Cuando estemos en el cielo, el Señor nos responderá o nos mostrará por qué se llevó a muchas de las personas que estaban a nuestro lado. Y nos sorprenderemos de cuán bueno, agradable y perfecta es su voluntad. Y reconoceremos eso. Pero para la muerte, para Dios, no es algo trágico, sino por el contrario, aquellas personas que conocen del Señor no tienen mejor lugar que estar con Él. Amén. Eso es lo que nos muestra las Escrituras. El dolor para nosotros lo vemos como algo supremamente trágico, como que la aflicción de esa situación no puede venir sobre mi vida y empiezo a pelear con Dios. Entonces Dios no ve el dolor y la aflicción como tú y yo lo vemos, sino Dios declara a través de su amistad que es bueno para el hombre ser afligido. Él está diciendo, Dios es bueno, su voluntad buena, agradable y perfecta, y lo que Dios quiere hacer con nosotros es cumplir un propósito, la imagen de Jesús sobre nuestras vidas. Y utilizará aún la aflicción y el dolor para poder formar esa imagen en nosotros. Porque Dios sabe que lo que más le conviene al hombre es poder ser formado a la imagen de su Hijo, y por eso el porqué de la aflicción. Amén. Sí, amén. No, pastor, no estoy de acuerdo. Ahora, lo que yo debería preguntarme es, Dios utiliza la aflicción y el dolor para formarme a su imagen. Eso lo dicen las Escrituras, no lo digo yo. Él piensa de esa manera y actúa de esa manera para que podamos comprender que toda aflicción tiene un propósito. Y eso lo dicen las Escrituras. Ahora, recuerden que una vez se le acercaron a un ciego y entonces le preguntaron, Señor, ¿por qué él está ciego? ¿Pecó él, su mamá, su familia? ¿Quién pecó? Porque el concepto que tenemos de aflicción es que si a alguien le vino una situación difícil es porque está en pecado. La embarró. Algo pasó. Y pensamos que esa teología de la retribución es como que, es que él se lo ganó. Ella se lo ganó. Y entonces ahí vienen las grandes peleas con Dios. Pero Señor, yo venía haciendo bien el devocional, yo me he portado bien, yo he venido siendo muy juicioso. ¿Y por qué a mí me pasa esto? Porque para nosotros el pensamiento debe ser de retribución. Si yo me porto bien, usted no me toca, Señor. ¿Por qué? Porque yo me porté bien. El Señor dice, así tú te hayas portado bien, la aflicción y el dolor van a venir sobre tu vida. Dígale al que está a tu lado. Así tú te portes bien, el dolor y la aflicción van a venir sobre nuestras vidas. Cuando Dios ve el dolor y la aflicción, Dios la ve como una manifestación de su amor, no como una manifestación de su ira o de su enojo. Amén. O sea, el Señor ve el dolor y la aflicción como una manifestación de su amor y de su interés de terminar la buena obra en nosotros. Yo tengo que reconocerlo de esa manera, reconocer. Entonces, lo que Dios quiere a través de la aflicción
es que puedas reflexionar, es ayudarte a desmontar la idea de que el dolor es malo, sino que por el contrario es una bendición. Entonces Dios es fiel con su propósito y con ese propósito Dios va a seguir trabajando sobre nuestras vidas. Eso es lo que hace el Señor. Esa idea de formarnos a nosotros a su imagen y su semejanza no es simplemente cuando nacimos y fuimos hechos a su imagen y semejanza, sino que seguiremos trabajando o el Señor seguirá trabajando en nosotros para formar esa idea. Miren lo que dice el Salmo 119:75. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. ¿Que en tu fidelidad qué? Me has afligido. O sea, que una muestra del amor de Dios es que Él es fiel trayéndonos aflicción. Amén. O sea, no, pero pastor, es fiel en eso. Dios demuestra esa fidelidad en cumplir, en que Él dice, yo te llamé, pero no, tú te formas solo. No, Él sigue trabajando y dice, si es necesario el dolor, pues que venga el dolor. Mira como lo dice en la Nueva Traducción Viviente: Señor, sé que tus ordenanzas son justas, me disciplinaste porque lo necesitaba. Ya empiezo a ver el interés de Dios, que Él es fiel conmigo cuando trae la aflicción sobre mi vida. Él permite esa aflicción. Si Dios es fiel, Él demuestra esa fidelidad formándome. Y cuando usted ve el alfarero, cuando está formando las piezas de barro, Él las forma como Él desea. Y allí Isaías nos cuenta de un chicharrón, de un problemita ahí, como que el alfarero está formando una jarra y la jarra empieza a pelear con su alfarero y a decirle, ay no, muy pequeña me hiciste, ay no, me hiciste muy negrita, ay no, muy blanco, ay muy morenito, ay muy alto, ay no sé qué. Y él está diciendo, pero ¿cómo el barro se pelea con el alfarero? Y el barro no. A mí no me gustó, Señor, cómo me trataste. A mí no me gusta que me estés dando vueltas ahí, que me trates y demás. No me gusta. Pero el Padre a quien ama, forma. Y si necesita el dolor y la aflicción para formarnos, lo va a hacer. Y dice que lo hace. Bíblicamente el Señor no ve el dolor como algo malo, sino como una bendición y una muestra de amor contigo y conmigo. Amén. Dios, ¿cómo lo hace? Dios empieza y comienza a debilitar tus fortalezas y empieza a fortalecer tus debilidades. Vuelvo a decirlo. ¿Cómo es la aflicción del Señor? El Señor ve que todos nosotros tenemos fortalezas y lo que Él hace es que trata con nuestras fortalezas, nos debilita en esas fortalezas y trabaja con nuestras debilidades para fortalecernos. Amén. Si hay algo que te hace caer a ti y te aleja de Dios, son nuestras fortalezas. Muchas de las fortalezas, cuando tú manejas algo y demás, empiezas a ser autosuficiente. Empiezas a creer, yo esto lo hago muy bien, no, yo no necesito de nadie más, yo lo hago bien y demás. Esa fortaleza se puede convertir en tu caída y el Señor por amor dice, tengo que tratar con esa fortaleza que tú tienes y debilitarla para que tus debilidades se fortalezcan y no caigas. Amén. O sea, a veces estoy haciendo las cosas bien, tengo algo, soy autosuficiente, tengo bastones en mi vida que yo me sostengo todo el tiempo, talentos que tengo, cosas con las cuales yo digo, yo he hecho de mi trabajo un ídolo, he hecho de mi capacidad un ídolo. Y el Señor dice, necesito con la aflicción tratar en tu fortaleza, porque tu fortaleza muchas veces es lo que trae tu caída. ¿Qué fue lo que sucedió con Satanás en el cielo?
porque era un príncipe de adoración y esa adoración era la fortaleza que él tenía, pero se convirtió en su debilidad porque quiso eso que tenía que no fuera dado para Dios sino para él. Entonces esa fortaleza se puede convertir en tu caída y en mi caída. Por eso el Señor necesita trabajar en eso que nosotros nos agarramos muchas veces y dice, yo necesito trabajar contigo. Cuando tú estás bien, estás pasando por situaciones bien, estás trabajando y demás, generalmente hay una tendencia, sí, agradecerle a Dios, pero estar lejos de Dios. Porque a veces esa fortaleza lo que hace es alejarte de Dios. Porque a veces trabajar con un buen sueldo y demás, dice, ay, ¿yo para qué tengo que pedirle a Dios? No tengo que pedirle nada a Dios. ¿Para qué voy a la iglesia? Y entonces el Señor dice, necesito meter mano a tu trabajo, que estás ganando muy bien, que estás en una posición, pero estás lejos de mí. Voy a utilizar, y si es necesario, meter mi mano en tu trabajo para debilitar tu fortaleza. Por amor, porque Él sabe que nos va a perder, o porque Él sabe que nos vamos más bien a perder, a estar lejos de Él, y que esa fortaleza se va a convertir en una piedra de tropiezo para caer y para no crecer. Es como Dios lo hace. ¿Y qué va a hacer con nuestras debilidades? Eso va a tratar con nuestras debilidades. Y al tratar con nuestras debilidades es que las expone y empieza a sacarnos y mostrarnos esa debilidad para fortalecernos. Estos días hablaba con alguien y he aprendido en mi vida que a veces vienen las aflicciones y vienen los momentos difíciles y complicados. Vienen las pruebas. Y a veces en medio de esas pruebas, yo me pregunto, ¿cómo voy a salir de esa dificultad y de esa aflicción? Y para uno a veces, no sé si a usted le pasa, yo cuando era niño y tenía un problema con otro chino, yo decía, oh, Dios mío, yo lo que necesito es que necesito son unos amigos bien ñeros para que vengan y le casquen a este. Yo lo que necesito son unos amigos con moto y que yo llegue en una moto y que puedan verme cómo llego en mi colegio o cómo llego con mis amigos y nadie me la monte, ¿no? Como que uno veía eso. Como que si había alguien que era muy agresivo y demás, yo decía, voy a traer a alguien más agresivo para que se la monte, ¿recuerdan? No sé si a usted, no, el único que tuvo algo de ñero fui yo, pero entonces, y uno soñaba con esas cosas, cómo solucionar el problema. Ay, no, y entonces si usted no tenía que vestirse, ojalá yo tuviera un padrino rico por allá, que alguien se haya perdido, un familiar perdido, que tenga mucha plata y que venga y me dé mucho dinero y así voy a poder llegar todo guapo y todo lindo. Porque uno siempre buscaba ese tipo de soluciones, ¿no? Como, me la montaron, voy a traer a mi mamá, voy a traer a mi papá. Y a veces en la vida, cuando estamos en la aflicción, entonces buscamos quién o qué cosas nos pueden sacar de la aflicción, quién nos puede solucionar el problema. Entonces allí viene lo difícil. El Señor no quiere tus amigos violentos. Él no quiere tu padrino con mucho dinero. Él no quiere ese amigo o esa amiga abogada que son amorosos contigo para solucionar tu problema, sino que Él quiere que el que te va a sacar del desierto es Dios, no el hombre, no la medicina, no el abogado, no lo otro. Entonces mi gran preocupación cuando yo paso por la aflicción es quién me va a sacar del desierto, porque a veces puede venir un desierto financiero y alguien te dice, ¿sabes una cosa? Yo te presto ese dinero. Y entonces tú dices, gracias Dios. Y Dios dice, no, yo no quería darte ese dinero. ¿Por qué? Porque yo quería enseñarte a administrar el dinero. Yo quería sacarte de ese desierto, yo quería sacarte, no que tú con tus medios salieras de allí. Y entonces tú dices, ay, pero bueno, ya pasé por eso. Y el Señor dice, esa materia la vas a volver a ver con otra circunstancia, porque voy a seguir formando con la aflicción tu vida hasta que entiendas que necesitas depender de mí. Amén. Entonces, cuando pases por una situación difícil, lo que necesitas es conocer a Dios. Generalmente cuando uno viene en una situación difícil y cuando uno está haciendo bien las cosas, ¿y por qué a mí? ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿Y yo no sé qué?
porque retribuimos que el portarme bien es equivalente al nivel de la aflicción. Si eso fuera así, el hombre más obediente fue Jesús y fue el que fue afligido en la cruz. Imagínense, los apóstoles obedientes al Padre y vivieron en la aflicción. Cuando Jesús tiene esta enseñanza, Jesús tiene dos tormentas, una de enseñanza y una práctica. La primera tormenta, Jesús va con ellos en la tormenta y les dice a ellos, los voy a pasar al otro lado. Es la promesa que el Señor da. El Señor se duerme. Eso que pasa allí no es simplemente porque sí, Él quiso decirlos, los voy a meter en una tormenta para que aprendan a confiar en mí. Esa tormenta no fue que al Dios eterno como que, ay no, se nos salió, yo no tenía planificado que fuera a suceder una tormenta. El Señor los metió en una tormenta. Y el Señor te va a meter a ti y a mí en tormentas. Entonces, el Señor va y se duerme. Ellos se alteran. ¿Dónde está el Señor? Y alguno coge al Señor, despiértese, no ve cómo está de alta la marea y cómo está soplando el viento y usted ahí durmiendo. Y el Señor se enoja, les dice, hombres de poca fe. ¿Poca fe por qué? Porque eran hombres que no confiaban en el que iba allí. Luego, en la segunda tormenta, Él necesitaba decirles, ahora que no voy en la barca, necesito que aprendan a confiar en mí, aún así no me vean. Él necesita que nosotros en medio de la aflicción y de las situaciones difíciles aprendamos a depender de Él. Si tú y yo no lo hacemos, vamos a ser constantemente afligidos hasta que comprendamos que por medio del dolor y la aflicción, el Señor quiere que dependamos de Él. Amén. Yo sé que esto no es muy popular y demás. Pastor, ¿usted qué está desatando sobre mi vida? Entonces uno puede ver que la aflicción y el dolor es parte de la manifestación de su amor con alguien que tiene un propósito. Tratar con nuestras fortalezas y tratar con nuestras debilidades. Eso es lo que quiere. Amén. Cuando uno ve que el Señor te manda por situaciones difíciles, algo que yo puedo comprender es que Dios no te dice, listo, te voy a pasar por esta situación difícil, vaya a ver. Hay una historia donde un hombre está diciéndole, Dios, yo te pedí muchas veces, Jesús, que tú me ayudaras en medio de las situaciones. Y yo vi el camino de la vida y solamente vi unas huellas allí. ¿Dónde estabas tú? Y yo pasando por esta aflicción. Y entonces allí en esa ilustración o en ese poema dice, es que yo te estaba cargando. Cuando el Señor te pone por una aflicción o por una prueba, no es para que tú, el Señor dice, vaya, métase por esa prueba y al final lo espero. No, Él te toma de la mano y te lleva todo el tiempo avanzando con Él. Miren, yo les voy a abrir un poco mi corazón acá. Y a mí a veces es frustrante, porque a veces como pastor yo tengo que saber muchas historias. Personas que conozco de aquí de la iglesia y fuera de la iglesia, donde tienen problemas muy graves, problemas familiares, problemas en sus sentimientos y demás. Y a mí a veces es doloroso porque en lugar, uno les dice, lo que tú necesitas es del Señor. Las personas a veces dicen, sí, yo necesito arreglar tal problema, pero lo que hacen es que no se agarran de Jesús y entonces intentan solucionar su problema a su manera, pero no con Jesús. Y para mí es frustrante eso, porque yo digo, ¿por qué la persona que está en tal problema no viene a la iglesia? Y a veces cuando uno les llama o cuando uno les busca, resulta que no quieren acatar porque en su mentalidad hay un lado que les dice, sí, con Dios lo tiene que hacer, pero no quieren permanecer en la obediencia para restaurar sus vidas o sus familias.
Entonces, esa falta a mí me duele mucho porque yo los veo sufriendo lejos de Él, no tomados de la mano de Él. Y por eso su vida no avanza, no crece y toman atajos, se enamoran del mundo, se autoconvencen de que tienen a Dios en medio de la aflicción, pero no lo tienen. Y es doloroso. Lo que la palabra está tratando de enseñar, o Jesús está tratando de enseñar, o el Padre está tratando de enseñar, es que no hay manera de salir de los desiertos si no es por Él y con Él. Amén. Y Él dice, si necesitas que te pase nuevamente, yo veo gente que pasa por las mismas pruebas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Y cuánta prueba pasa ahí? Y es porque el Señor dice, es que estoy tratándote de manifestar amor, amor, amor. Dios toma nuestros descuidos, y escuchen bien esto, porque si no lo tenemos claro, nos peleamos con Dios. A veces decimos, o sea que esta enfermedad que yo tengo, Dios me la permitió. Y muchas veces la enfermedad que nosotros tenemos, ni siquiera Dios la produjo. Fue nuestros descuidos, nuestra mala alimentación, una serie de cosas. Y Dios toma aún ese tipo de cosas para tratar con nuestra aflicción. Pero Dios es bueno. Y Dios utiliza todo eso para llamar nuestra atención y que nosotros lo podamos escuchar a Él. Ustedes van a ver que, mire, aquí a Pablo está viviendo un momento difícil. Y aquí Pablo he llevado al extremo. ¿He llevado a qué? Al extremo. Básicamente, no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero aquí Pablo, a través del versículo que les voy a leer, ustedes van a ver que el versículo nos arroja cómo Pablo estaba actuando frente a la situación difícil de aflicción, pero también el versículo bíblico nos va a arrojar el propósito de la aflicción. ¿Cuántos quieren saber? Amén. Y está en 2 Corintios capítulo 1 y dice Pablo, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Él está diciendo, Pablo, que él fue abrumado, que fue tal la desesperación, se sintieron tan sin fuerzas que él dijo, ya está, no salgo. ¿Cuántos hemos estado en esas situaciones así? Uno dice, no, ya está, hasta aquí llegué. Aquí lo está diciendo él, fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta que perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Ellos pensaron, aquí fue. Algunos dicen que fue un naufragio que estuvo allí, que ya no había quien los pudiera rescatar. Ellos dijeron, ya, nos fuimos. Pero ahí mismo dice, ¿por qué pasaron por esa prueba? Y ahí lo dice. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. A fin, miren esto, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, el Señor les está diciendo, Pablo, necesito afligirte y necesito que pases por este dolor y por esta prueba. ¿Por qué? Porque tú tienes que dejar de confiar en los hombres y empezar a confiar en el Jesús que resucita a los muertos. Amén. O sea que el propósito de tu aflicción y de mi aflicción es ese. Tú y yo somos autosuficientes. Los más jóvenes son autosuficientes porque piensan que son jóvenes. Porque piensan, y si el más joven tiene un buen salario, pues imaginen ese grado de confianza. Y si es bonito o es bonita, imagínense en ese grado de confianza. Y entonces piensan que eso de la muerte, que eso está allí, que no necesitan de nada.
y entonces son autosuficientes. El adulto es autosuficiente y cree que no necesita de nadie más, que puede salir de sus problemas y demás, y a veces no cuenta sus problemas y sus cosas porque es autosuficiente. Y el Señor dice: no estás pensando y actuando conforme a lo que deberías pensar o actuar, y por eso te estoy afligiendo. Necesito pasarte por situaciones donde tú dices: ¿qué me puede ayudar? Y el Señor es allí donde vas a poderlo conocer. Yo sé que en la aflicción y en el dolor, como en todas las pruebas con el Señor, tú te puedes perder. Porque Dios, aún en medio de su amor, dice, no es como el papá pasivo: no, yo no le digo nada porque de pronto lo pierdo. No, el Señor dice: yo lo voy a hacer. Aún así tú te alejes de mí, pero voy a demostrarte mi amor. Y entonces a veces cuando vienen esas situaciones, tú estás bien y no has hecho nada y pasas por esa situación, entonces empiezas a ver el amor de Dios, pero empiezas a ver: es que sí soy autosuficiente, es que sí soy orgulloso, es que sí soy altivo, es que yo pretendo saberlas todas, es que yo no necesito de Dios. Y a veces Dios pasa con el que se ha alejado de Dios. Dios a veces lo aflige para que se vuelva a Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Que no se quiere acercar a Dios. Por eso el versículo bíblico donde dice: y aún te llevé al desierto para hablarte. Y a veces te habla a través de un doctor cuando te dice: sabes, mira el resultado, míralo, ahí lo tienes, ahí. A través de te falta esto, te falta lo otro, te está diciendo el Señor: te tuve que traer a este lugar para darte cuenta que me necesitas. Y a veces la voz del ateo doctor se convierte en la voz que Dios usa para llamar tu atención y decirle: ¿vas a seguir lejos de mí? ¿Vas a seguir dependiendo de tus propias fuerzas? O cuando viene la carta de divorcio y quieres pelear por tu familia, Dios utiliza esas situaciones para comprobar que nuestras fuerzas son inútiles y que no vamos a alcanzar nada. Entonces todos fuimos probados a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, ni en las cosas que tenemos, ni en los compadres que tenemos o en los ídolos que tenemos. ¿Cuántos de nosotros tenemos ídolos? Job muestra toda su confianza que tenía. Job, vienen y le acaban los animales ese mismo día que pierde todo. Y él al inicio pierde los animales y dice: pero gracias a Dios me quedan los hijos. Y le quitaron los hijos. Pero gracias a Dios no estoy enfermo. Y le pusieron enfermedad. Y gracias a Dios tengo esposa. Y la esposa, en lugar de ayudarle, ¡prum! Mentiras, pero la esposa, en lugar de ayudarle, se convirtió en un instrumento de Satanás para que negara a Jesús. Y es la manera como a veces el Señor quita bastones, seguridad en los hombres, autosuficiencia, orgullo. Y Dios dice: estás lejos de mí y estás siendo muy orgulloso, entonces voy a afligirte, porque al que yo amo, disciplino, formo. Y si tengo que traer dolor, traigo dolor, pero no te quiero perder. Ese es el amor de Dios. Entonces el Señor nos quiere llevar a ese grado de entender que no podemos vivir por nosotros mismos, sino necesitamos vivir por Él. Entonces ahí es donde pues empezamos a encontrar que a veces nuestras aflicciones y nuestras pruebas es por ese exceso de autoconfianza, de que todo lo podemos, de que todo lo podemos manejar. Entonces la meta para el reino o en el reino de los cielos, para los hijos de Dios, dígale al que está a su lado, la meta para los hijos de Dios en medio de la aflicción no es acortar el dolor o sacarte de la dificultad. Generalmente uno piensa:
Señor, ¿hasta cuándo vas a quitar este dolor? Entonces tu meta es, Señor, quítame el dolor o quítame la aflicción. No, ese no es el propósito de la aflicción. El propósito de la aflicción es que la aflicción viene por un propósito y hasta que tú cumplas ese propósito, el dolor y la aflicción se van a ir de tu vida. No me quieren mucho por esos mensajes. Tú dices, Señor, quita la aflicción, quita esta prueba, quita el dolor que tanto me aflige. El Señor dice, así no funciona. Yo no voy a quitar tu dolor, yo no voy a quitar tu aflicción, porque el dolor y la aflicción está para que cumpla el propósito. Entonces, lo que va a hacer el Señor es que tú cumplas y yo cumpla el propósito. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo podamos comprender. Filipenses capítulo 1 me va a decir cómo Pablo está pensando frente a propósito y frente a su vida. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pues para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita. Aquí está diciendo que Pablo la aflicción nos lleva a veces a pensar en la muerte. ¿Cuántos de ustedes cuando están afligidos y demás, la aflicción a veces nos hace entender el reino espiritual? O sea, como que uno dice, no, yo ya quiero que el Señor me lleve. ¿Cuántos hemos pasado por situaciones donde uno dice, no, ya estoy tan... Porque a veces la aflicción, en parte de la aflicción es que podamos reconocer el reino venidero. Amén. Pero a veces usted está en la aflicción y en la situación difícil. Llévame a mí, Señor. ¿Por qué mis hijos se portan de esa manera? No más dolor. Llévame a mí, Señor. ¿Por qué? Y el Señor dice, no te voy a llevar porque tú no viniste o yo no te vine a quitar el dolor o la aflicción. Yo vine a ti a cumplir, a que tú cumplieras el propósito por el cual viniste a esta tierra. Y mientras tú no cumplas ese propósito, no te vas a ir para el cielo. Amén. ¿Me ayudan con el celular, por favor? O si no, lo sacan. Entonces, lo que yo tengo que comprender es que en el propósito, hay un propósito en medio del dolor y la aflicción, y mientras no se cumpla eso, el Señor no me va a llamar a que esté con Él. Pablo está diciendo, miren, les está diciendo a la iglesia de Corinto, se lo va a parafrasear de esta manera. Para mí es mejor irme con el Señor. Para mí morirme es ganancia, el Señor está diciendo, porque hoy, y esto cesa estos problemas de Corinto, y si una iglesia que le sacó canas a Pablo fue la iglesia de Corinto, porque más iglesia carnal no se puede. Y Pablo les está hablando a ellos y les dice, pero a ustedes les conviene que yo esté acá, porque yo les estoy formando, y les estoy hablando de Cristo. O sea, le está diciendo, yo todavía no me puedo ir porque el propósito se tiene que cumplir, al cual el Señor a mí me trajo. Entonces el propósito es que el dolor y la aflicción me forman a la imagen del Señor, pero también me forman para cumplir el propósito que yo tengo en la vida. Eso es lo que hace la aflicción y el dolor. Propósito. Yo no puedo estar viniendo a esta vida, no, pero a vivir solamente y sobrevivir, ¿no? Yo tengo propósito. Dios tiene sobre mi vida un propósito. Y tengo que reconocer ese propósito. Ya tengo que dejarme pelear. ¿Pero por qué a mí? No, ¿para qué es esto, Señor? ¿Qué quieres formar en mí? ¿Qué es lo que estás formando en mí? Te estoy trayendo aflicción. ¿Cuándo vas a aprender a perdonar? No, todavía no. Más aflicción, más aflicción. No, pero no, todo no. Más aflicción, más aflicción. Porque es como actúa el Señor. Entonces el Señor va a traer todo eso como un propósito para formarme a mí en mi carácter, para que yo me parezca a Jesús.
Porque Pablo está diciendo, a mí me han azotado, me han golpeado, me han hecho tantas cosas, pues para mí sería mejor irme con el Señor. Porque la aflicción entonces te hace entender más las cosas del Espíritu y te hace verlo. Cuando tú estás bien, generalmente no. Miren, generalmente la aflicción tiene que ver porque generalmente tú cuando estás bien, tú le agradeces al Señor. Ay, Señor, gracias, gracias porque me subieron el sueldo. Ay, gracias porque me fue bien. Pero tú y yo generalmente cuando estamos pasando por una situación difícil, no oramos. Si usted ora o yo oro, es porque usted todas las puertas las tocó y empezó con su amigo que le podía llevar, si iba a conseguir trabajo con mi amigo, con mi amiga, con no sé quién, con no sé con mi ex jefe, con no sé cuánto y tal. Y de últimas busco al Señor, pero ya porque me obligaron, ya porque el pastor me empujó, ya porque me metió una amenaza al Espíritu Santo, ya por eso lo busco. Y el Señor dice, en la aflicción, a quien tienes que buscar primero es a mí. Y si me doy toda la vuelta, dice el Señor, te meto otra aflicción, otro dolor, hasta que entiendas que yo debo ser lo más importante para ti y que tú dependes de mí. Eso es lo que el Señor. Ahora, la aflicción también tiene otro propósito. ¿Cuál es el otro propósito? El propósito de reconocer que a veces necesito de los demás, porque a veces somos tan autosuficientes que a veces Dios dice, tú necesitas dejar tu autosuficiencia y por medio de la aflicción te voy a llevar a depender de otros. Pastor, eso no. Muy bien el mensaje, pero hasta aquí no. ¿Cómo así que yo necesito de los demás? Yo me hago solo. Y si yo le cuento, pastor, yo tuve un esposo que me dejó en la inmunda, yo dejé de confiar en los hombres, que se abran como el mar rojo. Suerte es que le digo, yo no voy a confiar en nadie, no sé qué. Y el Señor a veces dice que en medio de la aflicción nos lleva a depender de otras personas. Yo recuerdo que uno de los momentos de aflicción para mí fue cuando a mí me dio COVID. Y vienen esas preguntas tontas que a veces al inmaduro hace, no, el pastor le dio COVID, yo conozco otros pastores que no les dio COVID. Algo malo hizo el pastor, tremendo. No, algo malo hizo, pastor. No. Y entonces empezamos a pensar de esa manera. O cuando alguien se va a la iglesia, pastor, esa persona se fue a la iglesia, algo están haciendo mal en la iglesia. Porque creemos que todo es proporcional a las cosas. Y no nos damos cuenta que en ese momento de aflicción para mí fue tan complicado. O sea, miren cómo fue el trato conmigo. Yo soy una persona que me gusta hacer deporte. Y yo generalmente corro, hago varias actividades y demás. Y yo pensaba dentro de los que se van a enfermar, si posiblemente se enferman todos, al que menos duro le va a dar es a mí. ¿Por qué? Porque soy fuerte. Y el Señor dice, sí. Y cogió a mis hermanos y a todos les dio COVID y el más grave fui yo. Y ellos no hacen deporte. Y me llevó a tal punto donde yo no podía respirar y daba un paso o respiraba o tosía. De verdad lo que les estoy diciendo no es una tontería. Yo tenía que elegir o tosía o respiraba, pero las dos cosas no las podía hacer. Y yo me sentía que me ahogaba mientras pensaba, o respiro. Y recuerdo que mi esposa me tuvo que llevar al baño y ella me bañaba, ¿me entienden? Y a mi esposa le dio COVID y a mí me dio COVID, pero el más grave era yo. Y estábamos allí y yo veía a mi esposa allí, como en medio de su enfermedad me cuidaba a mí, que yo debería ser el varón que debería cuidarla a ella. Y entonces allí empieza a despertar cosas como, wow, qué esposa que tengo. Qué hermosa esposa que tengo, wow, su amor. Y me veía feo, mal, flaco, me veía repailas y demás. Y allí me bañaba y demás, y yo empecé a ver cómo Dios estaba diciéndome cuán importante era mi esposa y cuán importante era mi hijo. Porque mi hijo ahí veía a su papá y también le dolía. Y oraba y estaba pendiente de mí, mis hermanos.
algunos que no conocen tanto de Dios. ¿Y dónde está? ¿Y qué medicina necesita? Y no sé qué. Y yo lo llevo, y yo dejo de ir al médico por llevarlo a usted. Y empecé a ver la mano de Dios en otros. Y empecé a ver que Dios a veces usa mi aflicción para darme cuenta cuántas personas me aman y a cuántos yo dependo. Porque a veces ese es el propósito de la aflicción, que te des cuenta que hay personas que te aman. Tú a veces mides a las personas porque todo el tiempo tienen que estar contigo. Y a veces no es así. Porque a veces yo me encuentro dentro de las personas de la iglesia, pero pastor, usted no estuvo conmigo. Y a veces uno dice, le queda a uno imposible pasar todo el tiempo con las personas. Pero en los momentos difíciles donde uno se da cuenta, esa persona está conmigo, esto, y empieza a ver que hay personas que como tú y como yo, porque a veces uno dice, pero es que no tienen tiempo para mí, no me cuidan, no me aman. Y la pregunta es, ¿tú haces lo mismo? No, pero es que estamos hablando de que usted sí lo va a hacer conmigo. A veces caemos en eso, pero a veces nos damos cuenta que la aflicción, Dios nos empieza a mostrar cuán amorosas son las personas que nos aman y cuántos están con nosotros, y Dios parte la autosuficiencia y nos lleva a entender que no somos lo que pretendemos ser, y allí Dios trata con nuestro orgullo. Amén. Segunda de Corintios 1:11 dice, y ustedes no están ayudando al orar por nosotros, entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Mire lo que está diciendo acá. El propósito de la aflicción es que a veces tú pasas por una aflicción para poder comprender a tu hermano. Porque a veces tú llegas y le dices a alguien, se te murió alguien, lo siento mucho. Y se va para la casa y se olvida. Pero cuando tú has perdido un ser querido, cuando has tenido que llorar a tu mamá que se fue, cuando has tenido que llorar a tu papá, cuando has pasado por una enfermedad, cuando ves a alguien y dices, sabes una cosa, ora por mí, tú no vas a decir, sí, yo oro por usted, y se le olvida. No, usted dice, yo sé qué es eso, ven. Y a veces Dios nos pasa por aflicción para poder comprender a nuestro hermano, para poder llorar con él, para poder estar alegre con él. Y a veces, sabes una cosa, a veces la iglesia, algunas personas se quejan mucho porque en la iglesia dicen, no, es que no somos una familia, cada uno agarra por su parte. Pero a veces porque en la iglesia no nos mostramos vulnerables. Y deberíamos decir, ¿sabes qué, pastor? Ora por mí, le voy a pedir a la iglesia que ore por mí. Tengo un dolor de cabeza que nada que sale, por favor. Y la iglesia ora porque se exponen. Pero somos tan autosuficientes y tan orgullosos que son mis problemas y yo a nadie le voy a contar porque a mí no me gusta. Y llegan con cosas espirituales como, pastor, a mí no me gusta estar molestando, yo por eso a usted no le digo nada. Yo le digo, ¿hasta dónde, hasta qué grado es orgullo? ¿Hasta qué grado es autosuficiencia? ¿Hasta qué grado es autosuficiencia y orgullo esas palabras que hay detrás de todo eso? Como iglesia deberíamos mostrarnos vulnerables frente a eso. Amén. Me dicen nada. Amén, amén, sí. Entonces la aflicción me ayuda también a entender que puedo vivir o puedo llevar mi dolor en comunidad. O sea, mi aflicción a veces me hace comprender que eso Dios lo permite, pero también la aflicción hay algo que hace, y es que Dios me endurece en mi carne, me hace fuerte, pero también me hace tierno con mi corazón. ¿No les había dado el título de la charla? Y la charla se llama La aflicción engrosa la piel y ablanda el corazón. Porque si hay algo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo en la aflicción, es hacernos un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que pueda amar a los otros, un corazón. A veces nosotros pensamos, pero esa ternura, eso, miren, si uno puede ver, cuando uno conoce a Dios, uno puede ver cómo Dios es de tierno, cómo Jesús es de tierno, cómo el Espíritu Santo es de tierno. Y si hay algo que Dios usa en la aflicción, la aflicción la usa para quebrantar ese corazón endurecido y hacernos tiernos y valorar el esfuerzo de otros. Cuando una persona está orgullosa y está altiva, generalmente
llega a su trabajo, llega a la iglesia y eso está mal, y cómo me hicieron, y cómo me miraron, uy, cómo no sé qué, ¿por qué a ese jefe, a ese sí le subieron el sueldo y a mí no? Pero cuando uno empieza a ver las cosas con un corazón tierno, uno deja de guerrear tanto con eso y empieza a decir, ¿a quién puedo amar? Y empiezo a convertirme en una solución ante los problemas y no como alguien que está quejándose todo el tiempo, porque aprende que la aflicción trata con su corazón. Amén. 2 Corintios 1 dice, toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. ¿La fuente de todo qué? Consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros. ¿Para consolar a quién? A otros. Es lo que acabamos de ver. Y ya voy terminando con este punto que está en el Salmo 119, 71. Y dice que aquí hay un propósito en la aflicción y es re claro. Salmo 119, 71. Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. ¿Para que aprenda qué? Se está diciendo que la aflicción viene para mí. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tu palabra. O sea, está diciendo que la aflicción tenía un propósito, que tú comprendieras su palabra, sus decretos. Pero en la aflicción tú no quieres orar porque no te das cuenta que lo necesitas. Miren esto, yo leí un libro que habla sobre los hábitos y cogieron a unas personas obesas, unas personas gorditas, y les dijeron que iban a hacer una encuesta por 3 meses. ¿Qué era lo que iban a hacer en 3 meses? En 3 meses lo que ellos tenían que hacer era que tenían que empezar a escribir todo lo que comían. Todo lo que comían. Cada día escribían, día número 1, comí esto, comí lo otro, comí no sé qué. Día número 2, comí esto, comí lo otro. Entonces, al inicio lo que hicieron fue que los pesaron, los midieron, y el único propósito era enseñarles. Día 1, día 2, día 3. Y al finalizar de los 3 meses, cogieron a todas estas personas y un alto porcentaje de ellos estaba bajito de peso. Empezaron a adelgazar. ¿Pero y por qué empezaron a adelgazar? Si la prueba no era que bajaran de peso, sino que estas personas, al estar juiciosos y mirando lo que comían, y mirando lo que comían, y mirando lo que comían, empezaron a entrar en un grado de conciencia donde se dieron cuenta, ajá, esto es lo que estoy comiendo mal. Y ellos mismos tomaron ciertas correcciones de lo que comían. Eso nos muestra que a veces nosotros no somos conscientes de lo que está pasando en nosotros y necesitamos concientizarnos de nuestra realidad. Y lo que hace la palabra de Dios es que nos muestra nuestra realidad y a veces toma tiempo darnos cuenta. Pero la palabra se convierte en una respuesta para salir de la aflicción. Pero el Señor dice, yo utilizo esta aflicción hasta que mires mi palabra. Pero tú no quieres mirar la palabra. Tú no quieres eso. Tú quieres entrar en un grado de depresión porque ¿cómo es el otro lado de la aflicción? Te deprimes, te entristeces. Ay, yo no sirvo para ser cristiano. Ay, yo no sirvo para eso de Dios. Ay, no, eso tantos años y no ha pasado nada en mi vida. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿en tu aflicción has tenido en cuenta sus decretos, su palabra? Miren lo que está diciendo. ¿Recuerdan que el pueblo de Israel estuvo dando vueltas durante 40 años? Aquí en el versículo bíblico que les voy a leer, el Señor nos va a decir por qué los pasó por 40 años. ¿Cuántos quieren saber? Miren, lo va a decir acá, Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído, por el desierto, durante estos 40 años. Te traje para humillarte, probándote a ti para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no guardarías sus mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender, aquí está el gran propósito, para hacerte entender
que el hombre no solo vino a vivir de pan, sino que vino a vivir de todo lo que procede de la boca del Señor. Amén. Está diciendo, yo los pasé por todo este desierto para probar su corazón, para probar qué había en su corazón, y los humillé. Si los humilló, uno podrá decir, Señor, ¿cómo es de injusto? Si los humilló era porque estaban orgullosos. Amén. O sea, Dios los afligió de tal manera para que ellos se dieran cuenta de su orgullo y probó lo que había en su corazón y comprobó que algunos de ellos salieron al desierto, salieron a seguir a Dios, pero que su corazón estaba con Egipto, porque aún extrañaban los ajos, la comida de Egipto, y muchos de ellos querían volver atrás. Lo que hace la aflicción y la prueba es decirte, ¿tú eres o no eres? ¿Tú eres o no eres? Tú eres, si dices ser cristiano, no vengas a decir que vives con Cristo cuando estás viviendo a tu manera, lejos de Él, sin sus estatutos, sin sus principios. Y eso, la prueba revela tu condición espiritual. Y eso es lo que estaba haciendo con ellos. Pero aquí les está diciendo al orgulloso yo lo traté. Yo tuve que tratar también con aquel que era autosuficiente. Yo tuve que probarte a fin de saber qué era lo que había en tu corazón. Porque la aflicción saca lo que hay realmente en nosotros. Eso es lo que hace. Y entonces, si hay algo que no nos permite a nosotros leer su palabra, es el orgullo. Porque una persona que no lee la palabra es porque es orgulloso y siente que no necesita del Señor. Ahí, cuando ustedes ven esos propósitos, y Deuteronomio 8 nos está diciendo, yo los llamé a la aflicción y yo los llevé al desierto para entender que no solamente de maná comen, sino que tienen que alimentarse de toda palabra que procede de la boca de ¿quién? De Dios. O sea que la falta de palabra en ellos generó orgullo y por eso el Señor los tuvo que humillar. La falta de palabra de Dios en tu vida y en mi vida demuestra en ti un hombre o una mujer orgullosa. Y parte de la aflicción es que Dios nos aflige para mostrarnos que necesitamos depender de su alimento espiritual, de su maná. Y entonces el Salmo 119:67 dice, le leo dos traducciones. La Biblia de las Américas, antes que fuera afligido yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. ¿Ahora guardo qué? Tu palabra. O sea, dice, menos mal que fui afligido porque reconozco que estaba lejos del camino, pero te doy gracias y le doy gracias a tu palabra, porque a veces la aflicción nos endereza el camino. Nueva traducción viviente, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo cerca de tu palabra. Ese es el propósito de la aflicción. Amén. Quiero darles gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana. Y les damos gracias y espero que hoy puedan ser bendecidos con su palabra, de que Dios, aún en medio de todas estas pruebas, Dios está manifestando ese amor y va a cumplir un propósito sobre tu vida. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones a todos.